Hoy presentamos el Día de No Muertos. El 2 de noviembre amaneció tibio en San Matías del Río, un pueblo escondido entre montañas, donde el tiempo parecía pasar más lento y las tradiciones seguían vivas. Desde temprano, las calles se llenaron de colores, caminos de cempasúchil, papel picado colgando entre los postes y mesas cubiertas de velas, pan de muerto y retratos en blanco y negro. Las familias decoraban con cuidado sus altares, mientras el repique de las campanas de la iglesia anunciaba el comienzo de la misa de difuntos. Era una fecha especial, sagrada, casi alegre, pero esa mañana había algo extraño en el aire. El cielo se veía distinto, como si un velo transparente lo cubriera. El aire olía más denso, y las velas, por alguna razón, tardaban en encenderse. El padre Tomás, el párroco del pueblo, notó aquello desde temprano. Mientras caminaba entre las tumbas para bendecirlas, el viento soplaba hacia atrás, en dirección contraria a su paso, y las hojas secas formaban espirales a su alrededor. Se detuvo frente a una lápida que conocía bien, la de su madre. «Hoy también vinieron por ti, mamá», dijo en voz baja, dejando una flor sobre la tierra. «Pero algo no se siente bien». No lo sabía aún, pero ese sería el Día de Muertos más real de todos los tiempos. El primer temblor ocurrió justo al mediodía. Las campanas dejaron de sonar, los perros aullaron, y el suelo del panteón vibró como si una corriente subterránea despertara. Doña Nieves, que arreglaba la tumba de su esposo, vio como la tierra frente a ella comenzó a moverse. Primero pensó que era un temblor menor, pero después vio una mano, huesuda, romper la superficie. El grito que dio se escuchó hasta la iglesia. El padre Tomás corrió hacia ella con su estohule ondeando. Cuando llegó, vio algo que lo dejó sin voz. Un hombre cubierto de tierra, con los ojos abiertos, respirando con dificultad, salía del agujero como quien despierta de un largo sueño. «Por Dios santo», susurró el sacerdote, persignándose. El hombre levantó la vista y dijo con voz ronca: «Padre, ¿cuánto tiempo dormí?». No hubo respuesta inmediata, pero lo peor vino después. Las demás tumbas empezaron a moverse, primero una, luego otra. En menos de 5 minutos, decenas de ellas se abrían solas. Manos, cabezas, cuerpos completos emergían entre flores aplastadas y veladoras volcadas. Algunos gritaban, otros lloraban, y los vivos, incapaces de entender, corrían en todas direcciones. El sonido de la tierra cediendo se mezclaba con los sollozos y los rezos. El padre Tomás cayó de rodillas, y entre lágrimas murmuró: «Señor, ¿qué has permitido?». El fenómeno no se limitó al panteón. Por todo el pueblo, comenzaron a verse figuras caminando por las calles, algunos reconocibles, otros irreconocibles, aún regenerándose. La piel, seca y cuarteada, se cerraba lentamente, los ojos vacíos recobraban color, los huesos rotos se enderezaban con chasquidos. Los vecinos, paralizados por el miedo, pronto comenzaron a reconocerlos. «Es mi padre», gritó uno. «Mamá», lloró una niña. «Hermano, estás vivo», sollozó otra mujer. No era una aparición fantasmal, eran sus muertos, verdaderos, de carne tibia y mirada humana. No todos los difuntos regresaron, solo algunos, los más recordados, los que aún tenían ofrendas frescas, los que eran mencionados en voz alta. Por la tarde, el panteón se había convertido en un lugar caótico pero milagroso. El padre Tomás, junto a Lidia, una joven enfermera, intentaba calmar a la multitud. «No los toquen todavía, no sabemos qué está pasando», gritaba él, tratando de abrirse paso. Pero era inútil, las familias corrían a abrazar a los suyos. Lidia quedó petrificada al ver a su madre de pie frente a su tumba, con una sonrisa suave. Su piel parecía viva, aunque aún tenía rastros de tierra bajo las uñas. «Mamá», susurró ella. «Te lo dije, hija», respondió la mujer, temblando. «Te dije que un día volvería a verte». El abrazo fue cálido, real. El corazón de Lidia latía tan rápido que sintió que se ahogaba. Pero mientras eso ocurría, el padre Tomás miraba alrededor con angustia. Había cuerpos que no se regeneraban por completo, y otros que parecían volver con miedo. Algunos no hablaban, solo lloraban. Cerca del portón, un hombre anciano gritaba: «Mi esposa no volvió».
Su tumba está igual. Ella sí tenía altar, sí la recordé. Y fue entonces que todos comenzaron a notar la diferencia. No todos los muertos podían regresar. Durante la noche, el pueblo se llenó de murmullos. Los vivos y los resucitados se sentaron en los patios, alrededor de las ofrendas, conversando como si el tiempo no hubiera pasado. Un grupo de ancianos, antiguos amigos, se reunió frente a la tienda de don Julián, uno de los que regresó. Sus hijos lo escuchaban atentos mientras él, con voz serena, contaba: allá no hay calles ni casas, no hay cielo ni infierno, solo hay silencio. Es como quedarse dormido, pero sabiendo que no vas a despertar. ¿No viste nada?, preguntó alguien. Nada, repitió Julián. Solo sentí que alguien me llamó, y cuando abrí los ojos, estaba otra vez aquí. Cerca de allí, una mujer llamada Inés, que había muerto 20 años atrás, dijo algo distinto. Yo no dormía, veía mis recuerdos, los buenos, los malos, todos juntos, como si estuvieran dentro de mí, repitiéndose una y otra vez. No hay dolor allá, pero tampoco hay olvido. Un silencio reverente siguió a sus palabras. Otro hombre, recién vuelto, soltó entre lágrimas: yo solo desearía haber sido mejor en vida. Si uno supiera que hay algo más, haría las cosas distintas. El padre Tomás los escuchaba a todos, tomando notas en su libreta, sin saber si estaba presenciando un milagro o una advertencia divina. Durante los 2 días siguientes, más tumbas comenzaron a abrirse. La noticia se extendió por los pueblos vecinos. Algunos trajeron cámaras, curiosos, científicos y hasta periodistas, pero ninguno podía explicar cómo los cuerpos se regeneraban, ni por qué solo ocurría en San Matías. Los resucitados comían, respiraban, hablaban. Algunos comenzaron a enfermar de nuevo, otros parecían rejuvenecer con el paso de las horas. Pero poco a poco, algo extraño empezó a notarse: los vivos envejecían más rápido. Un niño que había abrazado a su abuelo comenzó a mostrar canas prematuras. Una mujer que dormía junto a su esposo, vuelto a la vida, amaneció con arrugas que no tenía el día anterior. El padre Tomás empezó a unir las piezas. Para que un alma regrese, otra debe dar algo a cambio, pensó. Y esa idea lo atormentó. En la sacristía, el sacerdote encontró un antiguo libro cubierto de polvo. Era un registro escrito por el primer párroco del pueblo en 1813. El texto decía: hubo una vez un día de muertos en que las velas ardieron azules y los difuntos cruzaron el umbral. No fue un milagro, sino un ajuste del orden. Los muertos regresan solo cuando los vivos los han olvidado, y para caminar entre los suyos deben tomar prestada la energía del mundo de los vivos. El padre cerró el libro con horror. Entonces comprendió que la frontera entre la vida y la muerte se había roto por completo. Esa noche salió al panteón para presenciarlo con sus propios ojos. Había velas encendidas por todas partes, los muertos caminaban entre las tumbas conversando, algunos rezaban, otros reían. El aire vibraba con una energía antigua, como si el tiempo se doblara. Entre la multitud, el sacerdote vio algo más perturbador. Algunos vivos comenzaban a desvanecerse lentamente, volviéndose pálidos, cansados, como si su alma se adelgazara. A medianoche, el cielo cambió de color. Un resplandor violeta cubrió el pueblo. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, y una fuerza invisible arrastró el aire hacia el cementerio. El padre Tomás corrió, seguido por Lidia. Ahí, en el centro del panteón, el suelo temblaba otra vez. De una tumba recién abierta salía una luz intensa. Se acercaron y vieron la lápida: Lidia Ramos, 2 de noviembre de 2025. Ella se quedó helada. No puede ser, yo estoy viva. El sacerdote la tomó del brazo. El intercambio ya comenzó. Alguien debe ocupar el lugar que los regresados dejaron vacío. De repente, las velas estallaron, y los muertos que estaban alrededor comenzaron a temblar, mirándose entre ellos. Algunos comprendieron lo que pasaba. No queríamos hacer daño, dijo la madre de Lidia, apareciendo detrás de ellos. Nos dejaron volver, hija. Pero no todos regresaron, solo los que aún tenían algo pendiente. ¿Pendiente?, preguntó Lidia. Sí, el deseo de verlos otra vez, el deseo de sentirse vivos.
pero eso tiene precio. El padre Tomás gritó un rezo, pero su voz se quebró al ver que Lidia empezaba a perder color. Mientras tanto, en el resto del pueblo, los regresados comenzaban a cambiar. Algunos lloraban al darse cuenta de que estaban robando la energía de sus seres queridos. Otros se negaban a irse, aferrándose a la vida que ya no les pertenecía. El cielo seguía violeta. Las calles se llenaron de murmullos y oraciones. Los niños lloraban, los ancianos se persignaban. Algunos muertos pedían perdón antes de desvanecerse, otros huían al bosque, como si pudieran escapar del destino. El padre Tomás sabía que el ciclo debía cerrarse, pero no sabía cómo. Y así, en el pueblo de San Matías del Río, los muertos caminaban entre los vivos, sabiendo que cada segundo que permanecían allí, un corazón en el mundo de los vivos se debilitaba. Algunos lo llamaban milagro, otros, castigo. Pero todos coincidían en algo: el Día de Muertos nunca volvería a ser el mismo. El pueblo entero estaba en caos. Las calles estaban vacías, solo se escuchaban los murmullos de los muertos que aún caminaban entre los vivos. Las velas parpadeaban en todas las casas y el cielo seguía teñido de un violeta que parecía sangrar sobre las nubes. El aire estaba tan pesado que cada respiración costaba trabajo. El padre Tomás y Lidia se refugiaron en la iglesia, cerrando las puertas con cerrojos oxidados. Sobre el altar, el viejo libro del primer párroco descansaba abierto, cubierto de polvo y con páginas que parecían escritas con ceniza y sangre. El sacerdote pasó los dedos por los bordes, murmurando: aquí tiene que estar. Él lo presenció antes. Escribió cómo comenzó y cómo terminó. Lidia, temblando, se sentó junto a él. Podía escuchar, fuera del templo, a los resucitados llorar y pedir perdón. Algunos se despedían en las calles. Otros caminaban hacia el panteón en silencio, sabiendo que pronto debían volver a su descanso. El padre Tomás hojeó con desesperación hasta que encontró un fragmento casi ilegible, marcado con una cruz. El portal se cierra con la misma energía con que se abrió. Solo cuando el recuerdo y la despedida sean sinceros, los muertos podrán regresar a su sitio. Deben trazarse los símbolos del olvido en el orden del alma, no del cuerpo: memoria, nombre, raíz y polvo. Si uno solo se altera, el mundo quedará dividido entre los que respiran y los que recuerdan. El padre alzó la mirada, con un brillo de comprensión y miedo en los ojos. Lidia, susurró: no se trata solo de rezar. Hay que recordarlos y dejarlos ir. ¿Cómo?, preguntó ella. Tendremos que hacer el ritual. Esta noche, en el panteón. Ambos caminaron por las calles silenciosas. Los resucitados los observaban desde las sombras. Algunos estaban sentados frente a las puertas de sus antiguas casas, otros de pie, mirando el cielo como si esperaran una señal. Cuando llegaron al panteón, vieron que todos los muertos del pueblo estaban reunidos allí. No hablaban, no gritaban, solo esperaban. Sus cuerpos brillaban con un resplandor tenue, como si su carne fuera de humo y luz. En medio de ellos, el aire formaba remolinos violetas. El padre Tomás se arrodilló frente al altar improvisado que habían hecho con piedras, flores y cruces torcidas. Sacó una pequeña navaja y se cortó la palma de la mano. El libro dice que la vida debe invocar la frontera, dijo mientras su sangre caía sobre el suelo seco. Lidia dibujó, con pétalos de cempasúchil, los símbolos que el texto mencionaba. El primero era una espiral, la memoria. El segundo, un círculo roto, el nombre. El tercero, una cruz invertida con raíces, la raíz. El cuarto, una línea disuelta, el polvo. Cada uno debía ser trazado en un punto distinto del panteón, y en un orden exacto. El sacerdote leía mientras ella corría de un extremo a otro, con las flores, las velas y su respiración entrecortada. A medida que dibujaban los símbolos, el aire se agitaba. Las velas encendidas alrededor del cementerio cambiaban de color, primero azul, luego blanco, luego dorado. Los muertos comenzaron a cantar suavemente. No eran palabras humanas, sino sonidos que parecían provenir del viento mismo, una especie de eco ancestral que llenaba los huesos de quienes lo escuchaban. Lidia, empapada en sudor, se arrodilló junto a su madre. ¿Por qué ustedes?, preguntó con lágrimas. ¿Por qué no todos regresaron? Su madre sonrió débilmente.
porque solo los que aún eran recordados pudieron oír el llamado. Los olvidados ya no pueden volver. ¿Y ahora qué pasará? Ahora debemos dormir, hija, pero dormiremos sabiendo que ya nos despedimos de verdad. El padre Tomás levantó la voz: los que regresaron deben ofrecer su recuerdo, no su vida, sino su memoria. Dejen que el olvido los abrace una vez más. Entonces, uno por uno, los muertos comenzaron a colocar sobre el suelo un objeto que los unía a los vivos: una foto, una flor, un trozo de ropa, un anillo. Cada cosa se desintegraba al tocar el suelo, transformándose en luz. Cuando el último símbolo estuvo completo, el padre Tomás abrió el libro y comenzó a recitar las líneas finales en náhuatl antiguo. Su voz retumbaba por todo el cementerio: Tlenecmaca, Tleneca, Tleneni y Pantonatiu. Que los vivos sigan su camino, que los muertos guarden su recuerdo, y que la puerta entre ambos se cierre con amor, no con miedo. A medida que recitaba, el suelo comenzó a iluminarse con un resplandor dorado. Las tumbas vibraban suavemente, y los cuerpos de los regresados empezaron a desvanecerse, convirtiéndose en polvo brillante que ascendía lentamente al cielo. Nadie gritaba, nadie corría. Todos lloraban en silencio, entendiendo que el amor no necesitaba presencia, sino memoria. La madre de Lidia la abrazó una última vez. Te amo, hija, no llores. No quiero que te vayas, susurró Lidia. No me voy del todo. Cada vez que enciendas una vela, volveré a mirarte desde donde el tiempo no pasa. Y se deshizo en luz. El viento sopló con fuerza. Las velas se apagaron todas a la vez, y el silencio volvió. Cuando el sol salió, el cielo era claro por primera vez en días. El violeta había desaparecido, reemplazado por un azul limpio. Las tumbas del panteón estaban selladas nuevamente, y las flores, frescas como si acabaran de ser cortadas. El padre Tomás, agotado, se sentó sobre una piedra. El libro yacía abierto sobre sus rodillas, pero ahora sus páginas estaban en blanco. No quedaba ni una sola palabra. Lidia caminó entre las tumbas, buscando a su madre, pero solo encontró una mariposa posada sobre la cruz de madera. Sonrió entre lágrimas. Gracias, mamá. El sacerdote la miró y dijo con voz débil pero serena: lo logramos, hija. Ellos regresaron donde pertenecen. ¿Y nosotros?, preguntó ella. Nos toca recordarlos, sin desear que vuelvan. Esa es la verdadera fe. Esa noche, el pueblo encendió sus velas como cada año, pero algo había cambiado. Nadie pidió a sus muertos que regresaran. Solo agradecieron por haberlos tenido, por los recuerdos, por la vida. El padre Tomás guardó el libro dentro de una caja sellada bajo el altar, y escribió una última frase en su diario: el milagro fue el amor, no el regreso. Y mientras recordemos sin llamar, los muertos dormirán en paz. Fuera de la iglesia, Lidia colocó una última ofrenda: pan, flores y una vela blanca. Cuando la encendió, juraría que sintió una mano cálida posarse sobre su hombro. No se giró, solo sonrió, y en el aire, entre las sombras del Kempesanto, una voz suave susurró: gracias por dejarme ir. El viento se llevó el eco, y San Matías del Río volvió a su silencio eterno. Pero desde entonces, cada año, cuando cae la noche del 2 de noviembre, las velas arden con un brillo diferente, como si los muertos, desde lejos, aún recordaran el día en que no quisieron irse. Nos vemos la próxima en otra historia que contar.